Prueba genética de la enfermedad celíaca. ¿Qué es y cómo se interpreta? Mucha gente tiene molestias digestivas, no acaba por tener un diagnóstico, va de médico en médico y en algún momento se hace una prueba genética de enfermedad celíaca, es positiva. ¿Y eso cómo se interpreta? ¿Eso qué significa? A veces esta prueba da más dudas que certezas y da la sensación de que tú tienes una enfermedad celíaca. A veces la analítica viene que tienes un alto riesgo de enfermedad celíaca, pero tus médicos te han dicho que no tienes enfermedad celíaca. ¿Esto cómo se interpreta? En este vídeo lo vamos a ver. Yo soy Enrique de Madaria, soy médico especialista en aparato digestivo con más de 25 años de experiencia en ver barrigas y solucionar problemas de pacientes y explicarle a los pacientes lo que tienen. Y este es mi canal de YouTube, La Boca del Estómago. Vamos a entrar en materia. Bueno, antes de nada quería recomendaros que sigáis mi canal de YouTube y que os suscribáis a mi newsletter. Trato temas sobre salud digestiva cada 1 o 2 semanas y son temas interesantes, explicados muy sencillos y te van a aclarar muchas dudas, sobre todo aquellos de vosotros que tenéis molestias digestivas desde hace mucho y tenéis muchas dudas. La enfermedad celíaca es una inflamación causada por nuestras propias defensas que atacan a las células de la superficie del intestino delgado tras comer gluten. El gluten está en trigo y otros cereales. Esa inflamación impide que el intestino funcione correctamente. Hay un daño de la superficie del intestino que hace que no pueda absorber la comida que nos tomamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues dos cosas. Una, pues tienes síntomas por no absorber la comida. Entonces, no absorbes el hierro, no absorbes las vitaminas, no absorbes las grasas, los hidratos de carbono, pierdes energía, entonces pierdes peso y tienes problemas por falta de esas vitaminas y hierro y todo lo que no estás absorbiendo. Y por otra, tienes comida no digerida en el interior del intestino, que eso da síntomas, porque si, por ejemplo, no absorbes las grasas, pues te llegan grasas al colon, llegan las bacterias, las intentan digerir, producen gas, producen sustancias que dan diarrea, la propia grasa da diarrea, entonces tienes diarrea, hinchazón, gases, una serie de molestias que se unen en la enfermedad celíaca al no absorber los alimentos. Nuestro cuerpo cuenta con un sistema de células que nos protegen frente a bichos malos como bacterias, hongos y virus. Son nuestras defensas, el sistema inmunológico. El aparato digestivo, tened en cuenta que está en contacto con el exterior. Entonces necesita un buen sistema defensivo, porque yo cada vez que me tomo un bocadillo o simplemente tragando saliva, estoy metiendo en el aparato digestivo bacterias, hongos, virus y cosas que son una amenaza para nosotros. Entonces hay un gran sistema inmunológico que nos protege frente a esos microorganismos que intentan invadirnos. Voy a explicarte cómo se vuelven locas nuestras defensas en la enfermedad celíaca y entenderás perfectamente la prueba genética de esta enfermedad. Para ello vamos a usar una historia, porque hay conceptos complejos que estoy intentando simplificarte. Imagínate que hay un criminal que se esconde en un bosque. El criminal es una bacteria y el bosque es nuestro cuerpo. Y en ese bosque, en nuestro cuerpo, hay un policía y un perro que están patrullando el bosque tranquilamente. El policía es un linfocito T, que ya veremos lo que hace, y el perro es un macrófago. Son dos células importantes en defender nuestro cuerpo de invasores y veremos, ya te digo, de forma muy sencilla, qué es lo que pasa en la enfermedad celíaca. Pues bien, el perro está por el bosque siguiendo su instinto, usando su olfato, y detecta al criminal, detecta la bacteria y no puede detenerlo, pero sí puede llevarle al policía una prueba de que le ha encontrado. Entonces le muerde la ropa y arranca un trozo con su boca y se lo entrega a la gente. Es decir, el macrófago le enseña un trocito del criminal al policía, al linfocito T, ¿y qué pasa? Pues que este se activa y lo que hace es llamar a otros miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, llama a otros policías, a más perros, linfocitos, macrófagos, otras células que no vienen al caso y organizan el detener
al criminal, a la bacteria. Y lo consiguen. Pues bien, el perro es un macrófago, una célula de nuestras defensas, y los macrófagos lo que hacen es atacar a bacterias y otros microorganismos y los destruyen, los digieren, y con los trocitos resultantes de esa digestión los ponen en su superficie. Estos trocitos de bacteria los ponen en su superficie para enseñárselos a los linfocitos T. Entonces el macrófago toma la bacteria, la destruye, coge trocitos, los lleva a su superficie y se los enseña al linfocito T. Se los enseña con unos morritos de perro, que es lo mejor que se me ha ocurrido para contaros esta historia, con unos trocitos de perro que en realidad son proteínas, que son como bandejas de proteínas donde ponen los trocitos de las amenazas, y esas bandejas se las enseñan al linfocito T, a la policía, y les está diciendo, mira lo que he cazado, hay bacterias o virus de este tipo, actívate y destrúyelas de una manera efectiva, porque yo, bueno, puedo ir de una en una, pero me cuesta. Es mejor que tú, que eres un policía y que coordinas el sistema inmunológico, montes un sarao tremendo de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que vayan contra las bacterias, hongos y virus que nos están atacando. Entonces hay esa activación y empieza la inflamación. Entonces, como os decía, esas bandejas, esos morritos de perro donde se ponen los trocitos de amenazas para que los identifique la policía, que son linfocitos T, son unas proteínas que se llaman HLA. Son proteínas que enseñan trocitos de bichos u otras amenazas a los linfocitos. La realidad es que no son morritos de perro, esto es una gilipollez para que lo entendáis mejor. En realidad tienen esta forma compleja y mucho más aburrida. Bueno, nos acercamos a la prueba genética. Mirad, diferentes personas tienen variaciones en estos morritos de perro. Tienen mutaciones que hacen que diferentes personas tengan la genética de esas proteínas que enseñan trocitos, de esos morritos, los tienen diferentes. A lo largo de la humanidad, pues ha habido mutaciones y ha habido diferencias, y esas diferencias se detectan en un test genético. Por ejemplo, estos son mis padres, Enrique y Mónica, tienen sus propios HLA, estas proteínas, y yo pues heredé uno de mi padre y uno de mi madre. Y estos son mis HLA, la genética que codifica esas proteínas que usa el sistema inmunológico para enseñar trocitos de bichos. Pues bien, tenéis que saber que hay unos HLA determinados que se llaman DQ2 y DQ8, que predisponen a enfermedad celíaca. Y aquí está la clave, predisponen. La gente que los tiene más riesgo de tener enfermedad celíaca. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues ocurre lo siguiente. Recordad, esto es la superficie del intestino delgado que tiene como pelitos donde están las células que absorben la comida, ¿vale? Entonces tenemos un macrófago que enseña trocitos de bichos y que tiene en este ejemplo, porque este es un paciente con enfermedad celíaca, estos morritos, estos HLA DQ2 o DQ8, tenemos los linfocitos T que coordinan la inflamación y la respuesta inmunológica a las amenazas. Tomamos trigo, lo empezamos a digerir, y entre la digestión del trigo tenemos el gluten, que es una proteína que tiene el trigo y otros cereales, y esa proteína a su vez empieza a digerirse, pero fragmentos, trocitos del gluten medio digeridos se pegan al HLA DQ2 o DQ8 porque tienen esa tendencia
Y esto no debería pegarse porque el gluten no es algo contra lo que no es una amenaza, es al contrario, está estupendo. El pan está riquísimo. Y lo detectan los linfocitos T, ven que el gluten es como una amenaza y empiezan a montar una gran inflamación que daña la superficie del intestino delgado, lo que se llama la mucosa del intestino delgado, la superficie que absorbe la comida, y tenemos una enfermedad celíaca. Por supuesto, todo esto está súper simplificado, solo es para que entiendas la enfermedad celíaca y la prueba genética. Todo esto es muchísimo más complejo, pero esto es lo básico. Entonces, tienes que saber que una de cada 4 o 5 personas tienen HLA DQ2 o DQ8 y no tienen por qué tener la enfermedad. Estas personas, iba a decir pacientes, pero me hubiera equivocado, estas personas que tienen el DQ2 o DQ8, insisto, una de cada 4 o 5 personas, a lo mejor tú que estás oyendo esto lo tienes, tienen una predisposición a enfermedad celíaca, pero la predisposición es diferente según las combinaciones que tenga de estas proteínas. Ya has visto que le damos una del padre y otra de la madre, según qué combinaciones haya habrá predisposición, pero no indican enfermedad, no, indican predisposición. Entonces, según las combinaciones, el riesgo puede ser tan alto como un 25-30%, medio como un 10-15% o menor. Hay algunos HLAs de este tipo que predisponen a celíaca, que hacen combinaciones que es un 1% solo de riesgo de enfermedad celíaca. Como veis, la mayor parte de gente que tiene estos genes no desarrolla enfermedad celíaca. Entonces, cuando tienes sospecha de enfermedad celíaca, tú lo primero que tienes que ver es si el paciente consume gluten. Si lo hace, la forma de diagnosticar celíaca no es la prueba genética, es anticuerpos en sangre. Hay unos anticuerpos como los antitransglutaminasa, que son positivos en casi todos los pacientes con enfermedad celíaca, y la biopsia duodenal, que lo que ve es el daño que produce nuestro sistema inmune en la superficie del intestino. Y eso sí te permite el diagnóstico de enfermedad celíaca. Si los resultados, sin embargo, son normales o dudosos y tienes muchísimas sospechas de enfermedad celíaca, imagínate a alguien que toda su familia tiene enfermedad celíaca y tiene molestias digestivas y salen las pruebas dudosas, pues le puedes hacer una prueba genética para ver si se descarta la enfermedad o tiene probabilidad de tenerla. Y aquí viene algo muy importante, que es que si es... bueno, también la prueba genética se usa en aquella gente que ya dejó de consumir gluten porque lo decidieron ellos o porque en el pasado un médico les aconsejó o un nutricionista o quien sea, y como los anticuerpos en sangre y la biopsia duodenal necesitas tomar gluten para que sean positivos, pues una posibilidad es hacer la genética para orientarte de si tiene o no la enfermedad. Si es positiva, tienes predisposición a celíaca, pero no implica enfermedad, de nuevo lo decimos, y lo más importante es que si es negativa, no tienes la enfermedad, la descarta. Un pequeño porcentaje de pacientes con enfermedad celíaca, menos del 1%, pueden tener este test genético negativo, pero eso es muy poquito. Más del 99% van a tener la prueba positiva. Entonces, el valor mayor de la prueba genética es descartar la enfermedad celíaca. Y si es positiva, pues bueno, pues te dice que tienes predisposición, te tienes que apoyar en otras cosas. En resumen, una prueba genética positiva, presencia de estas proteínas de Q2, de Q8, implica riesgo pero no enfermedad, hay que apoyarse en otras pruebas. Diferentes combinaciones de HLA dan diferentes riesgos. Una prueba negativa prácticamente descarta la enfermedad celíaca. Y no tomes solo o sola la decisión de dejar el gluten. Si la prueba es positiva, debes seguir el consejo de tu médico, porque si a lo mejor te dejas el gluten porque la prueba es positiva y has leído que tienes alto riesgo y estás con molestias y dices, pues me dejo el gluten. Pues a lo mejor no es la mejor de las ideas, porque hay que hacer un diagnóstico de esa enfermedad celíaca de una forma buena y basado en lo que se sabe por la ciencia, y tomar esas decisiones son difíciles porque, bueno, pues ¿qué haces? Estar toda la vida sin tomar gluten, que es algo que está en muchos alimentos. Realmente es mejor confiar en el criterio de tu médico. Espero que os haya gustado este vídeo y espero que os haya ayudado a comprender qué es la prueba genética en la enfermedad celíaca. Hasta el próximo.